Lucifer está engañando a todo el planeta y su marca indeleble es el ataque despiadado contra el orden establecido por Dios. Dios les hizo macho y hembra. Lucifer lucha por extender la homosexualidad y la sodomía y por destruir los papeles invariables atribuidos a hombre y mujer con los ataques a los géneros, puesto que no hay un solo género. Dios somete unas áreas de la vida al hombre que debe vivir a imagen de Cristo y somete a otras a la mujer que debe hacer lo propio a imagen de la Virgen María. En cambio, Lucifer difunde la soberbia y el egoísmo para ambos géneros, con el particular agravante de que la humanidad le aplaude y cada género se atrinchera en su propia fortaleza, atacando la soberbia de un género con la soberbia del otro y magnificando el combate día tras día, fomentando la división tan clásica y característica de las estrategias del demonio. A su vez, también Dios instituyó el sacramento del matrimonio. En cambio, Lucifer lucha por el libertinaje y la satisfacción pasajera que acaba produciendo el divorcio, aunque el divorcio pueda ser producido simplemente por no estar unido a Dios. En el fondo, la humanidad, bajo el nombre de libertad, que eso es lo grave, está luchando a favor de su esclavizador y de esta manera está ya a las puertas de recibir las consecuencias de la elección errónea que ha realizado de forma masiva. Vendrá pues el anticristo en poco tiempo, al que encumbrarán y que luego les destruirá miserablemente como ellos han sellado, al adherirse a la maldad. Al igual que vemos ya a los paganos elogiando al falso profeta Bergoglio. Ellos saben quién viene de parte de su amo, Lucifer, es decir, el demonio. Le huelen, sin saberlo inconscientemente, es un instinto, un acto reflejo de sus voluntades. No se han preguntado cómo todo lo que llaman libertad es opuesto a Dios. De la misma forma que elogian al falso profeta Bergoglio los paganos. Este destino final se está decidiendo ahora, así que será mejor que escuchen. Todos nacemos con una naturaleza enemiga de Dios. Todos. Esa es la razón de que se llame libertad, a lo opuesto a Dios, por si no se habían dado cuenta. La santidad infinita de Dios está a años luz de ninguna conciencia encerrada y bajo la influencia de la carne. Dios no tiene nada que ver con este mundo físico que vemos, es más, lo aborrece. Por eso nos pide que salgamos. Nuestra carne es un material corrompido por la caída que tuvo lugar en el Edén cuando la serpiente engañó a nuestros primeros padres. Nuestra carne desobedece a Dios por naturaleza. Fue directamente corrompida por Lucifer y lleva la marca de Lucifer, es decir, la muerte. Nuestra carne envejece y muere. Es un material patético. Es por eso que nuestra carne nos pide, al ser desobediente a Dios por naturaleza, nos pide en todo momento hacer lo que no es grato a Dios. Está animada por un deseo, por un espíritu, que no es nuestro propio, y ojo a esto porque es bien real, sino que es propio del espíritu que la corrompió al principio de los tiempos, y que está impregnado en esa carne. Ese espíritu es Lucifer. Y la existencia de ese espíritu en nuestra carne nos la describe muy bien el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículos del 14 al 25. Es como estar conviviendo con tu peor enemigo en tu propio cuerpo. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido como esclavo al pecado. Y ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es buena. Pero entonces no soy yo quien hace eso, sino el pecado que reside en mí, porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí.
De esa manera vengo a descubrir esta ley. Queriendo hacer el bien se me presenta el mal, porque de acuerdo con el hombre interior me complazco en la ley de Dios, pero observo que hay en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me ata a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Ay de mí! ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En una palabra, con mi corazón sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. San Pablo, pues, constató que hay una ley, una acción en los miembros del cuerpo humano que lucha contra la voluntad real de la persona y contra su espíritu para condenarle. Es decir, como he dicho, el ser humano tiene un espíritu enemigo en su propio cuerpo, en su propia carne. Bueno, tiene muchos, pero la carne tiene su espíritu propio, que es el que atrae a los demás. Y si no es consciente de ello, su perdición está asegurada por la propia fuerza, sin oposición, que le arrastra a ello. Más aún si el mundo que le rodea le incita a seguir ese mal espíritu que cohabita en su carne sin ninguna conciencia manifiesta de ello. Los resultados de esta ley impresa por el espíritu de Lucifer en nuestros miembros son los que describe San Pablo como las obras de la carne en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 al 24. Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así no serán arrastrados por los deseos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Pero si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de la naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Es por ello que Jesús advirtió en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 34 al 36, lo siguiente: Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa, el hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Hay que alejar esta idea hábilmente introducida por nuestro enemigo de que el combate contra el pecado es algo digno de viejas o de niñas mojigatas. El pecado es falta al amor verdadero que debemos a Dios, a causa de un apego perverso a los atractivos de este mundo, por efectos de la tentación y de la soberbia, pero que en verdad son extremadamente dañinos para el hombre, en medio de lo que es una guerra espiritual. No es ningún tema de viejas ni de niñas mojigatas. La conciencia esclavizada dentro de la carne, el ego carnal, es muerte, porque por naturaleza es enemigo de Dios y quiere ser su propio Dios y el Dios de quienes le rodean. Y eso pasa con todos los sujetos que están andando por este mundo sin conciencia de qué espíritu les está manejando. Y ese es el problema fundamental de la humanidad. Este ego carnal se identifica muy fácilmente en aquellos que aún están, como he dicho, bajo su dominio, que aún tienen el velo de Lucifer ante sus ojos, aquellos que dicen guiarse por una religión personal, por ejemplo, es decir, que son sus propios dioses, y es esto precisamente lo que es emulación de Lucifer. También tantos y tantos cristianos que no han puesto a Dios en el centro y trono absoluto de sus vidas y se guían carnalmente. Esto es lo que conduce a la muerte eterna. Para seguir al demonio y pecar en consecuencia, no hace falta ser el peor criminal sobre la faz de la tierra, o un borracho, o un ladrón, o un drogadicto, como tanto les gusta exclamar a la gente por la calle.
y es en lo que todo el mundo se escuda para resultar siendo lo que llaman una buena persona. Yo no soy un borracho, yo no soy un ladrón, yo no soy un drogadicto, ni mucho menos. Pues puede ser el hombre más alabado y más solidario del planeta, pero es tan sencillo como que estés viviendo oponiéndote al primer mandamiento, o en desconocimiento del primer mandamiento, es decir, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Y al no estar haciendo lo que Dios realmente quiere que hagas, que normalmente jamás será alabado por el mundo, entonces estás pecando, y muy gravemente. Y a esto es a lo que hacía referencia San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Si nuestro Evangelio todavía resulta impenetrable, lo es solo para aquellos que se pierden, para los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les ha enceguecido el entendimiento, a fin de que no vean resplandecer el Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y cuando hablamos del peligro de la nueva era, como lo hacemos bastantes veces en este canal, y del por qué es religión de Lucifer, es precisamente porque la nueva era es la máxima expresión de la magnificación de este ego carnal que es enemigo de Dios, aún con una apariencia pacífica, inocente, pero lo que hace es magnificar la esencia corrupta de Lucifer en la persona y la condena irremisiblemente a la perdición eterna. Es por ello que practicar cualquier tipo de disciplina relacionada con la nueva era abre la puerta a la entrada en la persona de todo tipo de demonios, porque es desobediencia a Dios. Los demonios son entidades reales que nos rodean y solo esperan que demos la ocasión, pecando, de tomar posesión en mayor o menor grado de nuestras almas, mentes y cuerpos. Y si no es posesión, simplemente opresión, pues nos oprimen, si les dejamos. Sin ser nosotros conscientes de la existencia de estas fuerzas, ya que esto no se enseña a día de hoy. La nueva era es violación de la ley divina, dando permisos legales de entrada en la persona a espíritus demoníacos, que poco a poco irán dando entrada a más y más de ellos, endureciendo la voluntad de la persona en su ego carnal, que es la morada de los demonios, y alejándola más y más de Dios hacia el objetivo final, el de su condenación eterna y la de aquellos a quien ésta influya y enseñe todas esas mentiras, doctrinas de demonios, de las que ya se decían las cartas apostólicas que aparecerían en este final de los tiempos. De la misma forma, y esa es señal inconfundible, lo mismo hace Bergoglio proclamando la libertad de conciencia y que cada persona debe seguir su impulso hacia lo que considere que es el bien según ella misma. Eso no es amar a Dios por encima de todas las cosas, es quitarle de en medio y pecar gravísimamente, e instaurar el reinado del demonio en la Iglesia. Y de la misma forma, quien aún anda por este mundo con el velo puesto, al no conocer a Dios, no tener vida de piedad ni oración, ni tener ninguna experiencia del caminar con Dios, es fácil víctima del indiferentismo religioso que le asegura que puede encontrar la promesa de trascendencia en cualquier religión. Es lo que ocurre al desconocer el poder sacramental que emana de la Iglesia Católica y el poder de purificación y conversión del que esta autoridad sacramental ha sido investida por Dios, que no existe en ningún otro culto. Por la propia experiencia de conversión y transformación, no puede sino afirmarse con rotundidad que el Dios católico uno y trino es la verdad. Nuevamente, aquí vemos el daño que hace Bergoglio atacando a las bases de la fe, necesaria para la conversión verdadera, al negar la existencia del Dios católico, que efectivamente es el único que puede sanar los corazones, y provocando Bergoglio la transformación de la Iglesia en un club social, para alimentar los egos carnales hacia un falso misticismo, que no conduce a la muerte en Cristo, es decir, a la santificación del alma.